Vamos a tener que hacer algunos cambios en la casa, mamá. Así empezó todo. Rodrigo hablaba mientras revolvía el café en la cocina, como si se tratara de una mañana cualquiera. Su tono era suave, casi ensayado. Yo estaba sentada en mi rincón habitual, con la bata de lana que Alejandro me regaló hace años. Al principio no entendí. ¿Cambios? ¿Pintura? ¿Reparaciones? Pero algo en su mirada me inquietó. La cocina tenía ese olor a pan tostado y café recién hecho, el mismo de siempre. Pero el aire se sentía espeso. Rodrigo evitaba mirarme directamente. Abría cajones, acomodaba cosas que no necesitaban ser acomodadas. Esa inquietud suya no era normal. ¿Qué clase de cambios?, pregunté, intentando sonar tranquila. Bueno, Paula y yo estábamos pensando en reestructurar algunos espacios, murmuró. Yo apreté la taza con fuerza. Palermo siempre fue nuestro refugio. Una casa antigua, de paredes gruesas y piso de madera que crujía cuando alguien caminaba de madrugada. Aquí crié a Rodrigo. Aquí enterré a Alejandro. Cada rincón guarda algo mío. Y sin embargo, él hablaba como si todo fuera de su propiedad. Me limité a escucharlo, dejando que sus palabras cayeran como gotas frías sobre mi pecho. La casa es grande, dijo, y vos ya necesitas menos espacio. Me distraje unos segundos intentando recordar si había apagado el horno. Últimamente me pasaba eso. Los pensamientos se me escapaban, como si se escondieran detrás de las cortinas. Rodrigo notó mi silencio, pero no dijo nada. En su lugar, dejó la taza sobre la mesada y se sentó frente a mí. «Mamá, vos sabés que te queremos, pero las cosas están cambiando». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Sentí que me hablaba un extraño. Rodrigo siempre fue lógico, sí, pero tenía ternura. ¿Dónde estaba? Me preguntó si había pensado en vivir en un lugar más adecuado para mí. Más tranquilo, con cuidados profesionales. Su voz se quebró apenas, como si fingiera preocupación. Yo no respondí, solo lo miré. Y en ese momento supe que no se trataba de reorganizar la casa. Se trataba de reorganizar mi vida, sin mí. Paula entró al final de la charla. Su perfume caro llenó la cocina como un aviso. Sonrió con esa amabilidad forzada que siempre le conocí. «Hola, Carmen. Estábamos hablando de cómo mejorar tu comodidad», dijo, como si ya fuera dueña del asunto. No respondí. Mis ojos se fijaron en la pared donde aún colgaba una foto de Rodrigo niño, con los cachetes sucios de dulce de leche. Me sentí invisible. Esa misma noche, Mercedes, la madre de Paula, llegó con una maleta. «Solo por unos días», dijeron. «Está en una situación complicada». Yo asentí sin decir palabra, pero algo en mi pecho comenzó a arder. Me encerré en mi cuarto y busqué entre papeles antiguos. La memoria me traicionaba con más frecuencia, pero aún recordaba dónde guardaba las escrituras. Mis manos temblaban al abrir la caja de madera. Esa caja contenía documentos que nadie más parecía recordar. La escritura de la casa aún tenía mi nombre. No de Rodrigo, no de Alejandro, no de nadie más. Mío. Respiré hondo, como quien descubre que aún tiene un as bajo la manga. Cerré la caja. La escondí de nuevo. No era el momento de actuar. Pero esa noche dormí con un peso distinto. Ya no era solo tristeza. Era una semilla de decisión. Al día siguiente, escuché a Mercedes hablando por teléfono en el patio. Sí, es una casa preciosa. Mucho espacio y bien ubicada. Su voz era ligera, pero cargada de intención. Mi corazón se aceleró. Paula pasaba aspiradora en mi cuarto sin pedirme permiso. Rodrigo hablaba de reformas con un arquitecto por videollamada. Todo seguía su curso como si yo ya no viviera allí, como si yo ya no contara. En un momento de lucidez, llamé a Julia, mi amiga de toda la vida. Le pedí que viniera a tomar mate. Cuando llegó le conté partes, no todo. Me miró con compasión, pero también con respeto. «¿Estás bien, Car?», asentí. Le hablé de algunas lagunas de memoria, de los olvidos. Ella me tomó la mano. «Vas a estar bien. Pero si tenés algo que hacer, hacelo ahora». Esa frase me acompañó el resto del día. Esa noche, mientras escuchaba las risas de Mercedes y Paula en la sala, decidí que no me iban a borrar en silencio. No me iba a ir por la puerta de atrás de la casa que construí con mis propias manos. Si mi memoria iba a fallar, que lo hiciera con dignidad.
Si tenía que irme, que fuera por mi propia voluntad. No había vuelto a ejercer la abogacía hace años, pero esa noche mi mente se volvió tan lúcida como nunca. La transformación fue lenta, casi imperceptible. Mercedes comenzó a dejar sus cosas en la sala como si ya viviera allí. Un chal sobre el sillón, cremas alineadas en el baño, una planta nueva en la entrada. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Nadie pidió permiso. Era como si mi opinión ya no importara. Como si esta casa, mi casa, ahora le perteneciera a todos, menos a mí. Un sábado noté que habían cambiado el mantel del comedor. El bordado de mi madre desapareció, reemplazado por uno sintético, sin alma. Lo lavé porque estaba manchado, dijo Paula, pero no volvió. Lo mismo ocurrió con las tazas de porcelana que Alejandro y yo compramos en Colonia. Un día estaban, al siguiente ya no. Se rompieron, murmuró Rodrigo sin mirarme. No le creí ni por un segundo. Mi silla, mi rincón junto a la ventana, fue movida. Cuando la busqué estaba en la pieza del fondo cubierta con una manta. Era más útil allí, dijo Mercedes, ya sentada en el ventanal. Esa silla fue mi refugio por años. Allí leí, bordé, soñé. Quedarme de pie frente a ese vacío fue como ver desaparecer un pedazo de mí. Paula ni siquiera levantó la vista. Nadie lo notó, pero yo sí. Mercedes empezó a cocinar sin decir nada. Cambió los condimentos, reorganizó la alacena, etiquetó frascos. Rodrigo lo justificó diciendo que era para facilitar las cosas, pero yo abría un cajón y no encontraba nada. Mis movimientos en la cocina eran torpes. Me sentía como una extraña, como si yo fuera la visita y ellas las anfitrionas. Era una invasión silenciosa y perfectamente calculada. Una tarde fui a buscar un libro que dejé en la sala. ¿Dónde está el libro azul que estaba aquí?, pregunté. Mercedes respondió sin mirarme. Parecía viejo. Creo que lo guardamos. ¿Dónde? Nadie supo decir. Fui a la biblioteca y encontré todo desordenado, incompleto. Libros fuera de lugar, títulos desaparecidos. Estaban desmantelando mi mundo, sin que nadie alzara la voz, ni siquiera yo. Rodrigo comenzó a cerrar su estudio con llave. Antes, yo regaba sus plantas, abría las ventanas, acomodaba sus papeles. Ahora, la puerta estaba siempre cerrada. Una tarde, escuché a Paula decir desde adentro: «Cuando esté todo listo, por fin vamos a vivir tranquilos». Me congelé. ¿Todo listo para qué? ¿Tranquilos sin mí? La palabra desalojo se cruzó en mi mente como un relámpago. Mis álbumes de fotos desaparecieron. Revisé el armario del pasillo, el altillo, el cuarto de servicio. Nada. Pregunté y me dijeron que seguramente están guardados en algún lugar seguro. Pero lo que yo sentí fue otra cosa. Censura. Borraron mis recuerdos sin permiso. Esa noche me miré al espejo y no me reconocí. ¿Soy yo la que se pierde o ellos los que me están borrando?, pensé. Julia vino a visitarme una tarde. Le conté parte de lo que pasaba. Ella me escuchó en silencio, mate en mano. «Car, esto suena a un desplazamiento lento. Tené cuidado». Esa frase me quedó retumbando. Desplazamiento. Como si mi vida fuera una ficha movida en un tablero que yo ya no controlo. Pero algo despertó en mí. La vieja Carmen, la abogada, todavía estaba allí, esperando el momento. Esa misma noche, Mercedes eligió el canal de televisión y Paula colgó cuadros nuevos en el pasillo. «Esto no combina con la casa», comenté. «Ay, Carmen, un poco de modernidad no viene mal», respondió Paula. Modernidad, como si yo fuera parte del pasado que debía ser reemplazado. Rodrigo llegó, saludó a todas, menos a mí. Me dolió, pero también me dio claridad. Cuando todos dormían, recorrí la casa como si fuera la primera vez. Abrí cajones, toqué fotos, busqué rastros de mí. Encontré una carta de Alejandro escondida entre unos libros. Decía: «Esta casa es tuya, Carmen. Siempre lo será». Lloré en silencio, apretando el papel contra el pecho. Era la única voz que todavía me decía que pertenecía a algún lugar. Alejandro no me hubiera dejado sola. Al amanecer, escuché una conversación en la sala. Paula dijo: «Hay que apurarnos antes de que se dé cuenta».
Rodrigo respondió. Ella ya no recuerda bien, es fácil manejarla. Sentí un escalofrío. Es cierto, olvidaba cosas, palabras, días, rutinas, pero jamás olvidaría una traición. No dije nada. Cerré la puerta de mi cuarto con suavidad, pero en mi interior algo se encendió. Esa chispa creció durante el día. No era furia, era lucidez. Me estaban borrando en silencio, como una firma antigua en un documento nuevo. Pero no sabían que esa firma seguía siendo válida. No sabían que esa mujer que creían débil aún tenía poder. Si querían reorganizar la casa, pronto descubrirían quién tenía las escrituras. Y no iban a gustarles los términos del contrato. Buscando algo que me recordara quién era, abrí el armario del pasillo. Entre frazadas viejas y cajas con papeles olvidados, encontré un cuaderno de tapas duras, forrado en cuero marrón. Lo abrí y reconocí mi letra. Era de mis años como abogada. Allí anotaba estrategias legales, nombres de jueces, frases clave. Lo abracé como si fuera una parte perdida de mí. Sentí que, aunque todo se desmoronara, eso aún me pertenecía. Decidí darle un nuevo uso. Empecé a registrar lo que olvidaba. Nombres, palabras, lugares, incluso fechas importantes. Escribir me daba orden, claridad. Cada página era una especie de defensa legal contra el vacío que comenzaba a instalarse en mi mente. Si ellos pensaban usar mis olvidos en mi contra, yo tendría pruebas. No iba a dejar que me declararan incapaz sin presentar mi versión. Lo escondía bajo el colchón, envuelto en una camisa de Alejandro, como si su olor pudiera protegerlo. Era mi diario de batalla. Pero una mañana lo encontré sobre la mesa del comedor, abierto en una página donde hablaba de Paula. Sentí que el corazón me caía al estómago. Alguien lo había leído. Alguien había invadido mi mente. Ya no era solo una guerra emocional. Era una intrusión declarada. Rodrigo pasó junto a mí y dijo, con una sonrisa tibia, «No deberías escribir esas cosas, mamá. Te hacen mal». Lo miré fijamente. «¿Cómo sabes lo que escribo si no lo leíste?», pregunté en voz baja. No respondió. Solo se encogió de hombros y salió del cuarto. Me quedé sentada, con las manos heladas. Era oficial. Estaban espiándome. Me observaban como a una amenaza, no como a una madre. Necesitaba ayuda. Llamé a Julia, mi amiga de toda la vida. Ella se había convertido en neuróloga hace años, siempre con esa mezcla perfecta de ciencia y sensibilidad. Le pedí una cita, sin contarle mucho. Al llegar a su consultorio me recibió con un abrazo cálido y esa mirada que siempre supo leerme. «Decime la verdad, Julia. ¿Estoy perdiendo la cabeza?», pregunté sin rodeos. Hicimos pruebas. Me pidió que recordara palabras, que repitiera secuencias, que dibujara una figura. Algunas pude hacerlas, otras no. Julia me miró con tristeza. «Podría ser el inicio, Car, pero no estás sola y todavía estás lúcida». Asentí sin fuerzas para hablar. Escuchar ese posible diagnóstico fue como recibir una sentencia. No definitiva, pero que cambia todo. Volví a casa con la mente llena de ruido. Paula hablaba por teléfono. Mercedes dormía en el sillón. Rodrigo no estaba. Pasé directo a mi habitación y cerré la puerta. Abrí el cuaderno en una hoja nueva y escribí: «Confirmado. Algo está pasando dentro de mí, pero no estoy vencida». Esa frase fue como un escudo. No iba a permitir que confundieran vulnerabilidad con rendición. Esa noche repasé documentos viejos, contratos, escrituras, cartas. Mi lenguaje legal volvió a mí como una segunda piel. Leí la escritura de la casa con detalle quirúrgico. Estaba todo a mi nombre. Ninguna cláusula ambigua, ninguna firma de Rodrigo, ningún poder cedido. Era mía. Esa certeza me devolvió algo que creí perdido. Control. Tal vez mi memoria fallaba, pero mi capacidad de pensar, no. Durante la cena, nadie dijo una palabra. Paula sirvió la comida con una sonrisa tensa. Mercedes habló sobre hogares para adultos mayores. Rodrigo evitaba mirarme. Yo los observaba como si fueran personajes de un juicio que estaba por comenzar. Lo que ellos no sabían es que la abogada que creían enterrada estaba volviendo a la sala de audiencias y traía pruebas en la mano.
Empecé a esconder cosas. Papeles, llaves, copias de documentos. Observaba sus reacciones. Paula abría mis cajones con cada vez menos cuidado. Mercedes entraba a mi cuarto fingiendo buscar cosas. Rodrigo me miraba como quien espera una caída. Pero yo no caía. Cada olvido que mostraba era una distracción. Cada silencio, una estrategia. Ellos jugaban con fuego, sin saberlo. Julia me llamó. Me dijo que no dejara de escribir. Ese cuaderno puede ser tu voz si intentan callarte. Yo ya lo había entendido. No era solo un diario, era mi bitácora de guerra. Mientras ellos planeaban mi salida, yo preparaba la suya, sin gritos, sin escándalos, solo con hechos, fechas y firmas. Era el único idioma que realmente respetaban. Esa noche, mientras escribía bajo la tenue luz de la lámpara, recordé una frase de Alejandro que decía siempre, después de ganar un juicio: nunca subestimes a una mente cansada. A veces son las que más muerden. Cerré el cuaderno con fuerza. Podía estar olvidando nombres, fechas, pero jamás iba a olvidar quién era. Y lo que era mío, lo defendería hasta el final. La mesa estaba servida con esmero. Mantel nuevo, platos de porcelana que yo no elegí, copas que jamás vi antes. Me senté en el extremo, como siempre lo hacía, pero Mercedes ya ocupaba mi silla habitual, la que tenía vista al jardín. Nadie dijo nada, ni una palabra. Paula sirvió el vino. Rodrigo hablaba del clima. Yo, ahí, sin espacio ni voz, comencé a entender que esa cena no era para mí. Intenté hablar sobre una película que había visto en la televisión, pero nadie me escuchó. Paula interrumpió para contar una anécdota banal. Mercedes soltó una carcajada exagerada. Rodrigo le sirvió más vino como si estuvieran celebrando algo. Miré la comida en mi plato. Estaba tibia, pero no tenía sabor. El silencio que me envolvía no venía de afuera, sino de adentro. Me estaban haciendo desaparecer. En un momento Paula comentó que la casa tenía otra energía ahora. Mercedes respondió con una sonrisa. Es el comienzo de una nueva etapa. Rodrigo asintió. Yo tragué saliva. ¿Una nueva etapa? ¿Sin mí? Nadie me miraba, ni siquiera para fingir cortesía. Era como si fuera una sombra sentada a la mesa. Una figura decorativa más. Me dolió más que cualquier insulto directo. Las conversaciones giraban en torno a reformas, colores de pintura, nuevas cortinas. Paula hablaba como si ya estuviera redecorando su propio hogar. Mercedes opinaba sobre dónde ubicar un sillón que traería cuando se instale definitivamente. Rodrigo no frenaba nada, solo asentía. Yo, con la espalda recta y los puños apretados bajo la mesa, sentía que cada palabra era una sentencia silenciosa. El postre llegó sin que me preguntaran si quería. Una tarta de frutas que nunca me gustó. Mercedes dijo: «A todas nos encanta esta receta». ¿A todas? ¿Desde cuándo eran nosotras? Paula se levantó a buscar más servilletas. Rodrigo fue al baño. Me quedé a solas con Mercedes, quien me miró por primera vez en la noche y dijo: «Te ves un poco confundida, Carmen. ¿Estás bien?» Sonreí, pero por dentro me incendiaba. Cuando la cena terminó, Paula y Mercedes comenzaron a recoger la mesa. Rodrigo salió al patio para una llamada. Me ofrecí a ayudar, pero Paula respondió con un seco: «Estamos bien, podés descansar». Subí las escaleras sintiéndome una intrusa. Cada peldaño crujía como si me empujara fuera. Ya no era la anfitriona. Era una huésped tolerada, y a veces ni eso. Pasé por delante del cuarto de huéspedes y escuché voces. Me detuve. Paula y Mercedes estaban allí. No me vieron. Escuché claramente. Lo importante es que firme antes de que olvide todo. Con tiempo lo van a hacer sin darse cuenta, respondió la otra. Sentí que las piernas me temblaban. Me apoyé en la pared. Quise entrar, gritar, pero algo me detuvo. Era miedo. O estrategia. Volví a mi habitación sin hacer ruido. Cerré la puerta, apagué la luz y me senté en la oscuridad. Mi respiración era lo único que podía oír. Esas frases no eran suposiciones, eran un plan. Me veían como un obstáculo, como un estorbo que debía ser retirado con delicadeza antes de que notara lo que tramaban. Pero yo ya lo había notado, y esa noche algo dentro de mí se quebró, o se encendió.
Abrí el cuaderno y escribí cada palabra que había escuchado. Detallé la conversación, la hora, el lugar. No confiaba en mi memoria, pero confiaba en mi instinto. Y mi instinto me decía que ese era el punto de no retorno. Ya no podía dudar. Ya no podía esperar. Si ellos pensaban jugar con mi mente, yo iba a usar cada segundo de lucidez como un arma. A la mañana siguiente, Mercedes estaba preparando el desayuno en mi cocina. Rodrigo leía el diario. Paula hablaba por teléfono, riéndose. Entré al comedor y saludé. Nadie respondió. Me senté en una silla distinta. La mía seguía ocupada. Comí en silencio. No porque quisiera, sino porque comprendí que cualquier palabra sería ignorada. Había cruzado la línea, o me habían empujado a cruzarla. Fui al jardín. Caminé descalza por el pasto húmedo. Cerré los ojos y respiré hondo. Recordé mi primer día en esa casa, recién casada con Alejandro, colgando cortinas con las manos llenas de polvo. Recordé a Rodrigo aprendiendo a andar en bicicleta en ese mismo jardín. Ahora todo eso parecía ajeno, pero no lo era, seguía siendo mío. Y si querían arrebatármelo, tendrían que enfrentarse a mí. Esa noche, mientras todos dormían, bajé al estudio, cerré la puerta con llave, saqué copias de documentos, ordené papeles, verifiqué fechas. La Carmen pasiva había muerto en esa cena. Lo que se sentó a la mesa era una figura invisible, sí, pero lo que despertó después fue una mujer con memoria, con pruebas y con voluntad. Y cuando el enemigo cree que ganará sin lucha, la sorpresa suele ser letal. Esa noche no dormí. Me quedé acostada con los ojos abiertos, repasando mentalmente cada rincón de la casa, cada escondite que había usado a lo largo de los años. En medio de esa oscuridad, recordé el doble fondo del baúl de madera que estaba en el altillo. Alejandro lo había fabricado él mismo, para guardar documentos importantes. Nadie más sabía de su existencia, ni siquiera Rodrigo. A la mañana siguiente, esperé a que todos salieran. Mercedes había ido al mercado. Paula tenía una reunión, y Rodrigo dijo que volvería tarde. Subí al altillo con esfuerzo, arrastrando las piernas por la escalera estrecha. El polvo me llenó los pulmones, pero no me detuve. Corrí la manta, moví las cajas, y ahí estaba, el baúl. Mi corazón latía con una fuerza que no sentía hacía tiempo. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro, envuelto en plástico grueso, encontré el testamento y la escritura original de la casa. Leí con atención cada párrafo. Mi nombre figuraba en todos los registros, sin cláusulas adicionales, sin donaciones, sin cesiones. La casa seguía siendo mía. Rodrigo siempre asumió que era heredero automático, pero jamás formalizamos nada. Jamás. Guardé los documentos en una bolsa opaca y bajé sin que nadie me viera. Llamé a Julia desde el teléfono del vecino. Le pedí que me acompañara al registro de la propiedad. No quería arriesgarme a perder nada por un error legal. Julia aceptó sin hacer preguntas. Me buscó una hora después. ¿Estás segura de lo que estás por hacer?, preguntó. Le respondí con una mirada que no dejaba lugar a dudas. En el registro revisamos los documentos. Todo estaba en regla. El escribano incluso elogió el estado de conservación del testamento. Pocas veces vemos documentación tan clara, dijo. Julia me miró con orgullo. Yo asentí, aunque por dentro era un volcán. Al salir, el aire me golpeó en la cara como una verdad violenta. Ellos no tenían ningún derecho sobre lo que era mío. Esa noche cené con ellos como si nada hubiera ocurrido. Mercedes hablaba de traer su piano eléctrico. Paula sugería pintar el cuarto de huéspedes de celeste. Rodrigo hablaba de presupuestos. Yo, en silencio, solo observaba. Cada palabra que decían era como una pieza más en el rompecabezas de su traición. Pero ahora yo tenía todas las cartas y no pensaba mostrarlas todavía. Guardé los papeles en un nuevo escondite. Un compartimiento secreto dentro de una vieja caja de galletas de lata que estaba en mi costurero. Nadie se atrevería a buscar allí. Cada noche, antes de dormir, revisaba que todo siguiera en su lugar. Lo hacía como una abogada que protege la prueba más valiosa del caso más importante de su vida. Y lo era. Era mi vida la que estaba en juego. Comencé a tomar notas en el cuaderno con más precisión. Fechas,
comentarios, cambios en el comportamiento de cada uno. Registraba todo con detalle quirúrgico. Julia me había dicho que era esencial tener pruebas concretas si las cosas llegaban a un punto legal. Yo sabía que ese punto se acercaba, pero no sería yo quien lo provocara. Ellos cavaban su propia trampa, y yo solo observaba. A veces me miraba al espejo y no me reconocía, pero luego recordaba lo que había hecho en esos días. Había rescatado mi historia, había protegido mi casa, había recuperado el control. Esa Carmen que se creía perdida, esa mujer fuerte que resolvía casos difíciles en tribunales llenos de hombres arrogantes. Esa Carmen estaba volviendo. No por ellos, por mí. Una tarde Rodrigo se acercó con una sonrisa forzada. «Mamá, estaba pensando, tal vez podríamos poner la casa a nombre de todos, por seguridad». Lo miré en silencio durante unos segundos eternos. Luego respondí. «¿Y para qué? ¿Hay algo que deba preocuparme?» Él se rió nerviosamente. «No, claro que no. Solo por si pasa algo». Asentí, pero por dentro supe que ya no confiaba ni un poco en mí. Esa noche escribí en el cuaderno. Hoy Rodrigo mostró su preocupación. La máscara empieza a caerse. Cerré el cuaderno con firmeza. No era momento de actuar aún. Todavía estaban demasiado cómodos, demasiado confiados. A veces, la mejor jugada es el silencio. Y yo estaba dispuesta a esperar el momento exacto. No por venganza, sino por justicia. Porque me lo debían. El plan empezaba a tomar forma en mi mente como un mapa. No tenía prisa. Ellos creían que estaban ganando, que el tiempo jugaba a su favor, pero olvidaban que la memoria puede fallar. El instinto, no. Y si subestimaron a una mujer de 70 años con un diagnóstico incierto, estaban a punto de descubrir que no hay peor enemigo que una madre que ya no tiene miedo. Rodrigo me dijo esa mañana que teníamos una cita médica. «Solo una consulta de rutina, mamá, para ver cómo estás». Me vestí sin sospechas, aunque su tono me resultaba artificial. Paula me esperaba en la puerta, sonriendo con una dulzura incómoda. Subimos al auto en silencio. El recorrido fue largo, pero mis pensamientos iban más rápido. Algo no encajaba. Demasiada calma, demasiada anticipación. Al llegar entendí todo. El cartel decía: «Residencia El Buen Retiro. Cuidado integral para adultos mayores». Me detuve en seco. Rodrigo me tomó del brazo con suavidad forzada. «Es solo una evaluación, nada más». Paula ya hablaba con la recepcionista. Mercedes apareció de la nada, como si supiera exactamente cuándo llegar. Mi corazón comenzó a latir con violencia, pero mi rostro permaneció sereno. Nos hicieron pasar a una sala con sillones blancos y cuadros paisajistas. Todo olía a desinfección y resignación. Una mujer joven con bata se acercó con una carpeta. «Carmen Ramírez, podemos comenzar con su admisión». Miré a Rodrigo. Él evitó mis ojos. Paula dijo: «No te preocupes, mamá. Es por tu bien». Esa frase fue como un disparo silencioso. Era oficial. Querían encerrarme. Me ofrecieron un té. No lo tomé. Me hicieron preguntas absurdas, como si ya hubieran decidido que yo no podía decidir. Respondí con educación, pero sin calidez. Observaba cada palabra, cada gesto. Sabía que estaban esperando que firmara un consentimiento. Sabía que esa firma era la llave de su victoria. Pero esa llave no iba a salir de mis manos. No esa tarde. No jamás. Rodrigo se acercó con una carpeta. «Es solo una autorización temporal, para que estés más tranquila y cuidada». Lo miré con una calma peligrosa. «¿Y vos estarías tranquilo, Rodrigo, si yo hiciera lo mismo con vos?» Se quedó en silencio. Paula carraspeó. Mercedes fingía no escuchar. Nadie esperaba que yo tuviera fuerza. Pensaban que el diagnóstico era sinónimo de rendición. Se equivocaban. Guardé silencio unos minutos. Fingí leer el documento. Lo hojeé con lentitud, mientras memorizaba nombres, sellos, detalles. Luego lo cerré y se lo devolví al asistente. «No firmo nada sin mi abogada». Julia no sabía que la había nombrado oficialmente, pero en ese instante se convirtió en mi defensora. La joven dudó. «Es su derecho», dijo, y se retiró para hacer una llamada. Rodrigo explotó. «Estás siendo irracional, mamá». Me mantuve impasible.
Prefiero ser irracional a ser invisible. Paula se levantó furiosa. Mercedes murmuró algo sobre no saber lo que le conviene. Yo, en cambio, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Les estaba mostrando que aún tenía voz. Y esa voz iba a arruinarles el plan si insistían en avanzar sin mi permiso. Fingí cansancio. Cerré los ojos. Quise que pensaran que estaba agotada, débil, pero por dentro, mi mente giraba como un reloj suizo. Tenía todo listo. Los documentos escondidos, las copias protegidas, el cuaderno actualizado. Ellos no sabían que mientras planeaban mi encierro, yo preparaba mi libertad. No me iban a enterrar viva sin una pelea. Y yo no peleo con gritos, peleo con precisión. Después de una hora de discusión tensa, accedieron a irnos. «Vamos a esperar un poco más», dijo Rodrigo, derrotado. Paula no me dirigió la palabra durante el regreso. Mercedes suspiraba en el asiento trasero como si la hubieran ofendido. Yo miraba por la ventana contando los árboles. Cada uno representaba un día más que ellos no iban a controlar. Y eso me daba paz. Esa noche Mercedes murmuró al pasar: «No vas a poder resistirte siempre». Yo sonreí con cortesía, pero mientras ella subía la escalera, escribí en el cuaderno: «Hoy intentaron encerrarme. No lo lograron. Primer asalto. Mío». Cerré la tapa con fuerza. No me temblaba el pulso. Ellos no sabían con quién estaban tratando. Tal vez ni yo lo recordaba. Hasta hoy. Tomé el testamento y la escritura y los puse dentro de un sobre sellado. Escribí el nombre de Julia con letra clara. Era mi salvavidas legal. Si algo me ocurría, ella sabría qué hacer. Lo escondí en el fondo falso de un mueble antiguo del sótano. Nadie revisaba ese lugar. Estaba segura. Esa noche dormí profundamente. No por confianza, sino por estrategia. Yo no estaba lista para rendirme. Lo que no sabían es que ya no me defendía solo por mí. Lo hacía por la mujer que fui, por la casa que construí, por Alejandro que me enseñó a pelear en silencio. Me internaron sin mi consentimiento, pero me liberé sin que se dieran cuenta. Y lo mejor aún estaba por llegar, porque cuando uno sobrevive a una emboscada, ya no camina, acecha. Después del intento de internarme supe que había llegado la hora de actuar. Ya no podía esperar. Al día siguiente tomé un colectivo hasta el centro y caminé varias cuadras hasta una oficina que conocía bien. Marcelo Godoy, viejo cliente mío, era ahora un reconocido corredor inmobiliario. Habíamos trabajado juntos en 2 casos complejos hace años. Si alguien podía ayudarme sin hacer preguntas innecesarias, era él. La recepcionista me miró con extrañeza, pero cuando dije mi nombre, su tono cambió. «Un momento, la anuncio». Marcelo salió en persona, más canoso, con la misma sonrisa amable de siempre. «Carmen Ramírez, ¿qué haces acá después de tanto tiempo?» Nos dimos un abrazo cordial. «Necesito tu ayuda, y necesito discreción absoluta». Me llevó a su oficina, cerró la puerta y se sentó frente a mí. Intrigado, le conté parte de la historia. No mencioné a Rodrigo, ni a Paula, ni a Mercedes por nombre. Pero dejé en claro que estaba rodeada de lobos. Le dije que quería vender la casa, que era completamente mía, y que el tiempo jugaba en mi contra. Marcelo frunció el ceño. «¿Estás segura? Es una decisión grande». Asentí sin titubear. Más segura que nunca. Le mostré los papeles. Todo estaba en orden. Revisó la escritura con detalle. «Esto es impecable, Carmen. Legalmente nadie puede impedirlo». Le pedí que iniciara los trámites de forma silenciosa, sin anuncios, sin carteles, que encontrara a alguien confiable, rápido, con dinero líquido. No buscaba ganar, buscaba liberarme. Marcelo, aunque sorprendido, entendió. «Voy a moverme con la misma precisión que me enseñaste vos», dijo con una sonrisa. Esa tarde firmamos la autorización de venta. Su mano temblaba más que la mía. Yo firmé como lo hacía antes, con la convicción de una mujer que no entrega, sino que decide. Marcelo me miró en silencio unos segundos. «No pensé que volvería a verte en esta versión tuya. Firme, inquebrantable». Le sonreí con serenidad. Nunca dejé de ser quien fui. Solo estaba callada. Durante los días siguientes, fingí rutina.
Preparaba café, doblaba ropa, escuchaba sus conversaciones como si nada hubiera cambiado. Mercedes seguía dando órdenes. Paula hablaba de remodelaciones. Rodrigo insistía con nuevas consultas. Mientras tanto, Marcelo ya tenía un comprador. Una pareja joven, sin hijos, lista para mudarse sin demora. El trato se cerraría en menos de una semana. Cuando Marcelo me llamó para decir que la propuesta estaba sobre la mesa, sentí un escalofrío. «¿Querés firmar vos misma el boleto?», preguntó. «Por supuesto». Nos encontramos en su oficina. Leí cada línea como si estuviera dictando sentencia. Ninguna palabra se me escapó. El silencio entre cada firma era como un reloj que marcaba el fin de una era. Cuando terminé, levanté la vista. «Hecho». Marcelo me dio una copia de todo, junto con una promesa. «Nadie sabrá hasta que vos decidas». Le agradecí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Tomé los documentos y regresé a casa. Esa noche cené junto a mis enemigos, sabiendo que ya no eran dueños de nada. Hablaban de cortinas nuevas mientras yo guardaba las llaves en el bolsillo con disimulo. El mundo giraba, pero el eje había cambiado. Guardé los papeles firmados en el fondo de una vieja enciclopedia que nadie abría. Los envolví con un pañuelo bordado por mi madre, como si así protegiera no solo el documento, sino la memoria. No era solo una venta. Era una declaración silenciosa de libertad. Me estaban quitando todo, pero no contaban con que yo aún tenía la pluma que podía reescribir la historia. Rodrigo notó algo diferente. «¿Estás bien, mamá? Te noto tranquila», le respondí con una sonrisa suave. «Muy bien, querido. Mejor de lo que imaginás». Él no supo qué hacer con mi calma. Paula me observaba como quien mira a un animal herido que, de pronto, muestra los dientes. Mercedes ni me saludó, pero yo por dentro festejaba, porque la casa ya no era un campo de batalla, era mi victoria. Esa noche escribí en el cuaderno: «Hoy firmé mi salida y su caída, que sigan creyendo que ganaron. Yo ya me fui, pero ellos aún no saben que están de paso». Cerré la libreta con un suspiro. No por cansancio, sino por alivio. Había sellado mi plan con tinta y estrategia. No con furia, ni con gritos, con inteligencia. La misma que intentaron enterrar bajo la palabra demencia. Y lo más irónico de todo es que seguía cocinando para ellos. Servía el desayuno con la misma sonrisa de siempre. Pero cada día que pasaba, la casa se acercaba a su final. El mío ya había comenzado, pero no como caída, sino como ascenso. Porque cuando una mujer como yo firma, no firma un papel, firma su renacimiento. La mañana era clara y serena, con ese tipo de luz que parece anunciar algo inevitable. Me vestí con la calma de quien conoce el poder del silencio. Llevaba el mismo abrigo que usaba cuando litigaba en los tribunales, el que Alejandro siempre decía que me hacía ver invencible. Julia pasó a buscarme con el oficial de justicia. Detrás venía la nueva propietaria, una mujer joven con rostro firme y mirada honesta. Llegamos a la casa sin que nadie lo notara. El portón estaba abierto. Paula estaba en la sala con planos sobre la mesa, discutiendo colores y acabados con un decorador. Mercedes hablaba por teléfono desde la cocina, usando mi delantal como si fuera suyo. Rodrigo no estaba. Entramos sin anunciar nada. El oficial se adelantó, con la carpeta en mano. «Procedemos con la orden de desalojo», dijo con voz firme. Paula se giró confundida. «¿Cómo dice?». El oficial le entregó el documento. «La propiedad ha sido legalmente transferida. Usted y cualquier ocupante deben desalojar el inmueble de inmediato». Mercedes apareció con el rostro desencajado. «Esto es un error. Esta casa es de Carmen». La nueva dueña le respondió con calma. «Y yo se la compré. Todo está en regla». Entonces, el silencio se volvió tensión. Las palabras no alcanzaban. Paula balbuceaba, intentando comunicarse con Rodrigo. Mercedes comenzó a llorar, como si fuera víctima de una injusticia. Julia permanecía a mi lado, sin decir nada, observando. Yo también callaba. No había necesidad de explicaciones. Esa escena era el resultado de meses de mentiras. La verdad se manifestaba sin esfuerzo, como un espejo frente a cada uno de ellos. El oficial comenzó a leer el acta.
Los minutos se hicieron eternos. Paula intentó negociar. Ofreció dinero, promesas, súplicas. Mercedes gritaba nombres, hablaba de abogados, de derechos que no tenía. Rodrigo llegó en medio del caos, con el rostro pálido. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó sin levantar la voz. Lo miré con la tristeza de una madre que ya no espera nada. «Es justicia, hijo». Rodrigo no dijo más. Se sentó en el borde del sillón como si su cuerpo no pudiera sostenerse. Paula lo abrazó, llorando. Mercedes seguía negándolo todo. La nueva propietaria dio instrucciones claras. «Tienen 2 horas. Después cerraremos la casa». Nadie respondió. Yo me dirigí a mi antiguo cuarto, que ahora estaba lleno de cosas ajenas. Saqué una maleta pequeña con lo esencial. Lo demás ya no importaba. Tomé mi cuaderno, una foto de Alejandro y las escrituras firmadas. Eran mis únicos tesoros. Cuando salí, Mercedes me bloqueó el paso. «¿Cómo pudiste hacernos esto?». Me detuve y la miré por primera vez en semanas. Yo no hice nada, solo recuperé lo que es mío. El oficial intervino, recordándole que no podía impedirme moverme. Ella retrocedió, vencida, mascullando palabras que ya no tenían peso. Paula me siguió hasta la puerta. «No tenías que llegar a esto. Podríamos haber hablado». Me detuve. ¿Hablar? ¿Como aquella vez en la clínica? ¿O cuando me quitaron mi silla, mi cocina, mi lugar? Paula bajó la mirada. «Lo hicimos por tu bien». Sonreí con amargura. «No, lo hicieron por conveniencia. Y hoy, esa comodidad se terminó». Salí al jardín por última vez, sintiendo el aire en el rostro como libertad. Julia ya me esperaba en el auto. Cuando subí, me tomó la mano con fuerza. «Lo lograste», asentí mirando por la ventana mientras la casa se hacía más pequeña a lo lejos. No sentía alegría, tampoco tristeza. Sentía justicia. Esa palabra que tantas veces defendí para otros, hoy me había abrazado a mí. No me fui derrotada. Me fui dueña de mi historia. Y de mi paz. Las lágrimas vinieron después, en silencio. No por lo perdido, sino por lo que resistí. Esa casa había sido mi mundo. Y también mi prisión. Salí de ella sin hacer ruido, sin escándalos. Pero cada paso que di fue una declaración de dignidad. No me robaron. No me borraron. Estuve ahí hasta el final. Y cuando llegó el final, fui yo quien lo escribió. Esa noche, en casa de Julia, abrí el cuaderno y escribí una sola frase. «Hoy cerré la puerta y abrí mi vida». Luego cerré la libreta, apagué la luz y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Hice la maleta sin apuro. No metí muchas cosas, solo lo esencial. 2 mudas de ropa, mi cuaderno, una foto de Alejandro y el pañuelo azul que usaba cuando me sentía débil. Esta vez no era una huida, era una retirada con dignidad. No me iban a sacar entre gritos ni lágrimas. Me iba caminando, con la cabeza alta. La maleta no era un símbolo de derrota, era la marca de mi victoria silenciosa. No dejé notas, ni advertencias, ni discursos, solo una carta, escrita con pulso firme, doblada y sellada con cera, como en los viejos tiempos. La dejé sobre la mesa del comedor, dirigida a Rodrigo. No tenía intención de que la leyera de inmediato, pero algún día lo haría, y cuando lo hiciera, entendería todo, o eso esperaba. A veces, las palabras escritas llegan más lejos que las dichas. Julia me recibió con los brazos abiertos. Su departamento olía a café recién hecho y a libros usados. Me preparó una habitación pequeña, acogedora, con una ventana por donde entraba el sol de la tarde. «Quédate el tiempo que necesites», dijo sin preguntar nada. Me senté en la cama, acariciando las sábanas limpias. Por primera vez en semanas, sentí que nadie iba a abrir la puerta sin tocar. Esa noche, el silencio no me pesó. No había pasos ajenos por el pasillo, ni cuchicheos detrás de las paredes. No había aromas extraños en mi cocina, ni risas que me excluyeran. Solo el leve zumbido del refrigerador y el latido pausado de mi propio pecho. Dormí profundamente, sin interrupciones. Al despertar, me descubrí sonriendo. Me sentía viva y libre, pero no del todo en paz. A los pocos días, la noticia del desalojo se había esparcido por el barrio. Una vecina llamó a Julia
preguntando si era cierto. Otra pasó por la casa a confirmar los rumores. Alguien vio a Mercedes llorando en la vereda. Nadie me llamó directamente. Nadie se atrevió. Pero las miradas comenzaron a cambiar. No era más la anciana amable de siempre. Ahora era la mujer que había echado a su propia familia. Esa fama no me dolía. Me protegía. Era mejor que me temieran a que me usaran. Julia decía que el barrio estaba lleno de hipócritas. Yo solo asentía. A veces la justicia se confunde con crueldad, sobre todo cuando viene de quien nunca alzó la voz. Pero dentro de mí no había odio, solo una paz áspera, como esa brisa de invierno que no quema, pero tampoco acaricia. Cada tarde escribía en el cuaderno, no sobre ellos, sino sobre mí, lo que recordaba, lo que temía olvidar, fragmentos de infancia, frases de Alejandro, olores, sonidos, colores. Era mi forma de resistir. Si la memoria iba a deshacerse lentamente, al menos dejaría un mapa, un registro, una Carmen para cuando ya no quedara Carmen. No quería desaparecer sin dejar testimonio. Julia me acompañaba en todo. Me preparaba té de tilo, me traía libros, me hablaba como siempre, sin tratarme como si estuviera rota. A veces discutíamos sobre política, como cuando teníamos 30. En otras, solo mirábamos el cielo desde el balcón, sin decir nada. Su presencia era un bálsamo. No preguntaba por Rodrigo, no hablaba de Mercedes, solo me dejaba sanar. Y sin embargo, algo dentro de mí no se aquietaba. Una inquietud leve, como una puerta mal cerrada que golpea con el viento. Había hecho justicia, sí, pero también había dejado una herida, y no estaba segura de que esa herida no fuera mía. ¿Había sido demasiado fría? ¿Había olvidado que, antes que traidor, Rodrigo fue mi hijo? Las dudas aparecían en la noche, como sombras que no se iban. Me preguntaba si leería la carta, si lloraría, si entendería que no lo hice por venganza, sino por supervivencia. Quería creer que sí, pero una parte de mí también temía que la odiara, que nunca más buscara mirarme a los ojos. Y eso dolía más de lo que quería admitir. Lo que uno gana a veces no pesa tanto como lo que uno pierde por el camino. Me prometí no volver atrás, no mirar hacia esa casa, no detenerme en lo que pudo ser diferente. Lo que estaba hecho, pero en la última línea del cuaderno de ese día, escribí algo distinto. A veces, sobrevivir también duele. Cerré la libreta y apagué la luz. Julia dormía en la otra habitación. La ciudad respiraba bajo mis pies. Y yo, aunque libre, aún buscaba consuelo. Esa noche soñé con Alejandro. Caminábamos por la vieja casa, vacía, en silencio. Él me tomaba de la mano y decía, a veces el amor también exige distancia. Desperté con el corazón apretado. Miré el techo por largos minutos. Luego, me senté al borde de la cama. Respiré hondo y supe que aún quedaban páginas por escribir. Estaba revisando una caja vieja que Julia me había traído desde la casa. Dentro había fotos, cartas, objetos sin mucho valor y un cuaderno de tapas negras con la etiqueta gastada. Al abrirlo supe de inmediato que no era mío. La letra era torpe, juvenil. Rodrigo, decía en la primera página, con tinta azul. Me temblaron los dedos. No sabía si debía seguir, pero lo hice. Las primeras páginas eran simples. Nombres de amigos, canciones, listas de cosas que quería hacer. Pero a medida que avanzaba, las palabras se volvían más densas. Siento que mamá no me escucha. A veces creo que prefiere su trabajo a estar conmigo. Me esfuerzo, pero nunca es suficiente. Era como leer un grito que nunca escuché, o que preferí ignorar. Seguí leyendo, con el corazón cada vez más apretado. Había páginas llenas de rabia contenida. Ojalá pudiera decirle cuánto me duele. Siempre está ocupada, siempre en otra cosa. Cuando murió papá, me sentí invisible. No eran solo frases, eran cicatrices. Rodrigo había vivido cosas que yo, en mi dolor, no vi. Había estado solo, aunque yo creyera estar presente. Una anotación me detuvo en seco. Ese día ella olvidó mi cumpleaños. Me regaló un libro de leyes que ni leí. Recordé ese día.
Tenía un juicio complicado y llegué tarde a casa. Compré lo primero que encontré en una librería. Pensé que era suficiente. Pensé que él entendería. Pero los niños no entienden urgencias, solo sienten ausencias. El diario hablaba también de Mercedes. Ella me escuchaba. Me preguntaba cómo me sentía. Me hacía sentir importante. Ahí entendí por qué la defendía tanto. Mercedes llenó un espacio que yo había dejado vacío sin querer. No era traición, era necesidad. Rodrigo no buscaba destruirme, buscaba llenar un hueco que yo no supe ver. Y eso dolía más que cualquier mentira. Pasé horas leyendo. Había notas de adolescencia, rabietas, poemas rotos, confesiones. Quisiera que algún día mamá me mire sin juzgarme. Tal vez si fuera más como ella quiere, me abrazaría más. Cierro el cuaderno con las manos heladas. Las lágrimas no salían aún. Estaba demasiado aturdida, demasiado avergonzada. Había creído que lo sabía todo, y no sabía nada. Miré por la ventana del cuarto. La ciudad seguía su curso, pero mi mundo interior se había detenido. Todo lo que había hecho por defenderme, por protegerme, seguía siendo válido. No me arrepentía, pero ahora entendía que había otra historia detrás de la historia. Rodrigo no era solo ambición, era carencia, era dolor mal gestionado, y yo había sido parte de su herida. Julia me encontró sentada, con el cuaderno en el regazo. «¿Estás bien?», preguntó. «Encontré a Rodrigo», respondí. Ella no dijo nada. Se sentó a mi lado y me abrazó. No necesitaba más palabras. Era un momento de duelo silencioso. No por lo perdido, sino por lo que nunca vimos crecer, por lo que creímos que no dolía, y dolía más de lo que imaginábamos. Esa noche no pude dormir. Las frases del diario se repetían en mi mente. Empecé a escribir en mi cuaderno, no sobre mí, sino sobre él, lo que recordaba de su infancia, las veces que estuve y las que no, las veces que lo abracé y las que debí haberlo hecho. Escribir fue como purgar una deuda, como pedir perdón sin hablar, como tender un puente con palabras que él aún no escuchó. Pensé en la carta que le había dejado. Tal vez había sido demasiado dura. Tal vez no expliqué lo suficiente. O tal vez no era momento de explicaciones, pero sentí que debía verlo. No para defenderme, no para justificarme, sino para escucharlo. Por primera vez, de verdad. No sabía si él estaría dispuesto. No sabía si yo tendría el valor. Pero algo dentro de mí se abrió. Antes de apagar la luz, tomé el diario y lo guardé junto al mío. 2 cuadernos, 2 versiones de la misma historia. Una contada en voz alta, la otra escrita en silencio. Me prometí que, pasara lo que pasara, no moriría sin intentar curar esa grieta. Porque un hijo puede herir, pero una madre también. Y a veces, las heridas de una madre no se notan hasta que ya es tarde. Me acosté sin lágrimas, pero con el alma expuesta. Había descubierto una verdad que no esperaba. No me quitaba la razón, pero me devolvía humanidad. Rodrigo no era solo el hijo que me traicionó. Era también el niño que no supe ver por completo. Y ahora, tal vez aún estaba a tiempo de mirarlo, de escucharlo, de, al menos, intentarlo. Me senté frente al escritorio con las manos vacías y el corazón lleno de nudos. Tenía frente a mí una hoja en blanco, la misma que había evitado por años. Escribir esa carta no era parte del plan, no era defensa, ni estrategia. Era entrega. Y esa palabra, para alguien como yo, era más difícil que cualquier juicio ganado. Pero algo dentro de mí pedía ser dicho. Aunque doliera, tomé la lapicera y respiré hondo. No sabía cómo empezar. No quería sonar fría, ni débil, ni culpable. Solo quería que entendiera, que alguna parte de él, aunque fuera pequeña, pudiera ver más allá del dolor. Empecé con su nombre, Rodrigo, solo eso, sin adornos. Luego vino el resto, como un río que había estado represado demasiado tiempo. Le hablé de mi miedo, del miedo que tuve al quedarme viuda, del terror que sentí al pensar que no podía fallar. Le confesé que muchas veces me escondí detrás del trabajo porque no sabía cómo lidiar con el silencio de la casa sin Alejandro, que me refugié en leyes y horarios porque el vacío era insoportable, que lo amaba,
aunque no supiera demostrarlo como él necesitaba. Y entonces vino la parte más difícil. Le conté lo que había guardado durante 35 años, algo que nadie sabía, que antes de casarme con Alejandro, había estado embarazada de otro hombre, un hombre que desapareció cuando supo de mi embarazo, que Alejandro me aceptó así, sabiendo que Rodrigo no era su hijo biológico, pero lo crió como si lo fuera, porque lo amó desde el primer momento. Le conté que juré nunca decirle la verdad, que quería protegerlo, que Alejandro pidió que lo guardáramos como un secreto eterno, que nunca dude de que es nuestro hijo, decía. Pero ahora, después de todo, después del daño, del dolor, del abismo, sentí que merecía saber, que necesitaba saber, no para juzgar, sino para comprender de dónde venía tanto silencio. Le dije que si alguna vez sintió que no pertenecía, que no encajaba, que algo faltaba, no estaba loco, que tal vez su corazón lo sabía antes que su mente, y que si alguna vez dudó de mi amor, era solo porque mi culpa me callaba, que lo amé desde el primer día, incluso sin saber cómo, que él fue, es y siempre será mi hijo, aunque la sangre diga otra cosa. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel, pero no borraban las palabras. Las sellaban. Cada frase era una herida abierta y cerrada al mismo tiempo. No escribía para justificar, escribía para liberar, para entregarle las piezas que faltaban en su historia, para que, cuando leyera esta carta, ya no sintiera que todo había sido una traición sin sentido. La firmé con mi nombre completo, Carmen Ramírez, sin títulos, sin adornos, solo como madre. Doblé la hoja con cuidado y la metí en un sobre grueso. Sobre la tapa escribí: para Rodrigo, solo abrir cuando esté listo. No sabía cuándo sería ese momento. Tal vez nunca, pero era suya, como lo había sido siempre, aunque no lo supiera. Esa tarde caminé hasta la antigua casa. Toqué el timbre. La nueva propietaria me abrió con sorpresa, pero sin juicio. Le expliqué con pocas palabras que quería dejarle algo a quien vivió allí antes. Le pedí que si algún día Rodrigo volvía, entregara la carta. Ella asintió. No preguntó, no juzgó. Me ofreció pasar. Rechacé con una sonrisa. «Ya no me pertenece», dije. Volví caminando lentamente. Con cada paso, sentía que algo se cerraba dentro de mí. No era tristeza. Era una especie de paz que no conocía. Había dicho lo que nunca quise decir. Había abierto una herida para que pudiera sanar. Lo demás ya no dependía de mí. Mi tarea estaba hecha. Lo que él hiciera con la verdad era elección suya. Esa noche guardé el cuaderno en una caja de madera, junto al pañuelo azul, la foto de Alejandro, y una carta que él me había escrito antes de morir. No sabía si algún día Rodrigo entendería todo, pero si lo hacía, quería que tuviera todo el rompecabezas, no solo las piezas duras, también las que hablaban de amor, de dolor, de decisiones humanas. Al amanecer preparé una pequeña maleta, no por necesidad, sino por impulso. Le dejé una nota a Julia agradeciendo por todo, y me fui, sin destino preciso, sin plan trazado. Esta vez no era una fuga, era elección. Ya no corría de nadie, caminaba hacia mí misma. Por fin, Rodrigo llegó a la antigua casa una tarde nublada. Caminaba lento, con el peso de lo vivido y lo no dicho. Tocó el timbre sin saber por qué, tal vez buscando algo que no supo defender a tiempo. La nueva dueña lo recibió con amabilidad. «Tu madre dejó esto para ti», dijo, entregándole un sobre sellado con cera roja. Rodrigo lo tomó con manos temblorosas. Sabía que adentro había una verdad, o un final. Se sentó en un banco de la plaza donde solía jugar de niño. Rompió el sello con cuidado. Al abrir la carta, reconoció de inmediato la letra firme de Carmen. La primera frase fue un golpe al pecho. «No te escribo para explicar, sino para darte lo que te faltaba». A medida que leía, las palabras se volvían espinas dulces. Confesiones, silencios, memorias que él desconocía. Su historia comenzaba a reescribirse. Descubrió que Alejandro no era su padre biológico, que Carmen había guardado ese secreto para protegerlo, que su ausencia emocional no era desprecio, sino miedo. Miedo a no estar a la altura, miedo a perderlo.
Rodrigo sintió que el suelo se movía. La rabia que había llevado por años se volvió otra cosa. Una mezcla de dolor, ternura y algo que nunca había sentido. Comprensión. Cerró la carta con el rostro húmedo. Recordó cada gesto de su infancia bajo una nueva luz. Las veces que Carmen lo miraba en silencio, su manera torpe de acercarse, el libro de leyes que tanto había odiado. Ahora entendía que era un puente, no una barrera. No era falta de amor, era incapacidad de expresarlo. Rodrigo sintió que por primera vez veía a su madre como realmente era. Al volver a casa, encontró a Paula empacando sus cosas. Mercedes se había ido días antes, sin dejar rastro. No hubo palabras, ni reproches. Paula le entregó sus llaves, le dio un beso en la mejilla y se marchó. Rodrigo no la detuvo. Subió al cuarto, abrió el armario y dejó la carta sobre la mesa. Esa casa ya no era un campo de batalla. Era ruina, eco, memoria. Mientras tanto, en un pequeño pueblo costero, Carmen observaba el mar desde la ventana de una pensión sencilla. Su memoria iba apagándose como una vela al final del día. A veces no recordaba dónde estaba. A veces confundía nombres. Pero su corazón estaba sereno. Había dicho lo que debía decir. Había entregado la verdad. Y eso bastaba. Cada mañana escribía en su cuaderno. Palabras sueltas, imágenes, emociones. No escribía para recordar, sino para resistir. El pasado ya no dolía. El futuro no le preocupaba. Solo importaba ese instante. El olor del mar, el canto lejano de las gaviotas, el tacto del papel entre los dedos. Había aprendido a vivir sin esperar nada. Y por eso, cada cosa pequeña le bastaba. Una tarde se unió a un grupo de lectura en la plaza. Le pidieron que leyera algo. Abrió su cuaderno y compartió una frase. La gente la aplaudió con suavidad. Nadie sabía quién era. Nadie la juzgaba. Por primera vez en mucho tiempo, no era madre, viuda ni paciente. Era solo una mujer leyendo lo que había guardado en el alma. Y eso era más que suficiente. Rodrigo la encontró semanas después. No sabía cómo. Tal vez fue intuición. Tal vez fue amor. La vio sentada bajo un árbol, leyendo en voz baja. Se acercó con el corazón en la garganta. Carmen levantó la mirada y, aunque tardó unos segundos, lo reconoció. «Hola, Rodrigo», dijo con voz cansada. Él no respondió. Solo la abrazó como no lo hacía desde niño. Y lloró. No hablaron del pasado, ni del daño, ni de la herencia. Hablaron del mar, de Alejandro, de libros. Rodrigo le pidió perdón. Carmen acarició su mejilla y dijo: «Estás aquí. Eso basta». Esa tarde caminaron juntos por la playa, sin apuro. La brisa los envolvía como si el tiempo se hubiera detenido. No hacía falta más. El perdón había llegado. Tarde, pero limpio. Semanas después, Carmen fue internada por desorientación. Rodrigo iba todos los días. Le leía en voz alta. Le traía flores. Le sostenía la mano. Ella a veces lo llamaba por otro nombre. A veces no hablaba, pero siempre sonreía al verlo. Él no se quejaba. No buscaba nada, solo estar. Por fin entendía que el amor no siempre grita. A veces solo permanece. Tras su muerte, Rodrigo encontró una pequeña libreta escondida en la maleta azul. En la última página había una frase: «Perdonar no cambia el pasado, pero reescribe el final». Cerró el cuaderno con delicadeza. No dijo nada. No lloró. Solo se quedó ahí, en silencio, sabiendo que por fin su historia y la de su madre había encontrado su verdad.